No estoy loco. Sé que eso es lo primero que pensarás después de escuchar mi historia. Lo veo en los ojos de cualquiera que se atreve a mirarme durante unos segundos más de lo normal. Esa expresión de duda, esa sonrisa casi invisible, ese juicio silencioso que dice, está completamente demente. Pero se equivocan. Nunca he pensado con tanta claridad como en aquellos días. Mis sentidos estaban despiertos de una forma imposible de explicar. Escuchaba el roce de un insecto detrás de una pared de piedra. Podía distinguir el sonido de una gota de agua cayendo a varios metros de distancia. Incluso, en las noches más silenciosas, juraría que era capaz de oír el lento respirar de las vigas de madera mientras la vieja casa se expandía y contraía con el frío. No era locura. Era una maldición. Vivía con un anciano desde hacía muchos años. Era un hombre amable. Nunca me golpeó. Nunca me insultó. Nunca intentó hacerme daño. Compartíamos la misma casa, las mismas comidas y el mismo silencio. Jamás deseé su dinero. Ni sus pertenencias. Ni siquiera odiaba su presencia. Entonces, ¿por qué? Porque tenía un ojo. No un ojo cualquiera. Era un ojo pálido, cubierto por una extraña película azulada, como la de un buitre esperando la muerte de su presa. Cada vez que aquel ojo se posaba sobre mí, un frío indescriptible recorría mi espalda. Sentía que no me observaba un hombre. Sentía que algo mucho más antiguo miraba a través de él. Intenté convencerme de que era una simple imaginación. Durante semanas evité cruzar su mirada. Pero siempre ocurría lo mismo. Entraba en una habitación. Él levantaba lentamente la cabeza. Y aquel ojo. Aquel horrible ojo muerto. Parecía atravesar mi alma. Las noches comenzaron a cambiar. Dejé de dormir. Cuando cerraba los ojos veía aquel iris grisáceo flotando en la oscuridad. No importaba cuánto intentara olvidarlo. Siempre regresaba. Al principio aparecía inmóvil. Después comenzó a moverse. Luego empezó a acercarse. Hasta que una madrugada desperté sobresaltado, convencido de que alguien estaba de pie junto a mi cama. Abrí los ojos. No había nadie. Solo oscuridad. Pero podía sentir una presencia observándome. Respirando muy despacio. Esperando. Desde aquella noche comprendí que el anciano debía morir. No porque fuera un hombre malvado, sino porque aquel ojo jamás dejaría de perseguirme. Mi plan era perfecto. Tan perfecto que aún hoy me sorprende recordar la paciencia que tuve. Durante 7 noches consecutivas esperé hasta que el reloj marcaba la medianoche. Entonces abría lentamente la puerta de su habitación. Muy lentamente. Tan despacio que el movimiento apenas era visible. Podía tardar casi 1 hora únicamente en introducir mi cabeza por la rendija. Nadie con la mente desordenada tendría tanta paciencia. Llevaba conmigo una pequeña linterna cubierta por completo. Ni un solo rayo escapaba de ella. Una vez dentro permanecía inmóvil durante largos minutos. Escuchaba. Esperaba. Respiraba apenas. El anciano dormía profundamente. Y mientras lo observaba, una extraña calma invadía mi cuerpo. No odiaba su rostro. Cuando tenía los ojos cerrados parecía un hombre inocente. Casi indefenso. Entonces abandonaba la habitación sin hacer ruido. Cada noche repetía exactamente el mismo ritual. 1, 2, 3, 7 veces. Pero en ninguna de aquellas noches pude actuar. ¿Por qué? Porque el ojo permanecía cerrado. Y no era al hombre a quien quería destruir. Era al ojo. Solo al ojo. Llegó finalmente la 8ª noche. El aire era más frío que de costumbre. La casa permanecía completamente inmóvil. Ni siquiera el viento se atrevía a mover las viejas ventanas. Avancé hacia la habitación con una lentitud aún mayor.
Cada tabla del suelo parecía contener la respiración. La cerradura emitió un leve chasquido. Un sonido diminuto. Pero suficiente. Escuché un movimiento brusco dentro del dormitorio. La voz del anciano rompió el silencio. ¿Quién anda ahí? Me quedé inmóvil. Durante 1 minuto. 2. 5. Ni siquiera respiraba. Él tampoco volvió a hablar. Sabía que estaba sentado sobre la cama. Escuchando. Intentando convencerse de que solo había sido el viento. Pero ambos conocíamos la verdad. El miedo ya estaba despierto. Los minutos parecían eternos. Finalmente distinguí un sonido que conocía demasiado bien. No era un grito. No era un suspiro. Era ese gemido silencioso que escapa del pecho cuando una persona comprende que la muerte puede encontrarse muy cerca. Yo también lo había sentido muchas veces. Y sabía exactamente lo que significaba. Entonces levanté apenas la cubierta de la linterna. Solo un hilo de luz salió de ella. Un rayo tan fino como un cabello. La luz atravesó la oscuridad y cayó directamente sobre el ojo del anciano. Estaba completamente abierto. Aquel ojo azul grisáceo brillaba con una intensidad antinatural. No veía un ojo humano. Veía el ojo de un buitre esperando un cadáver. En ese instante sentí como toda la sangre abandonaba mi rostro. Y entonces lo escuché. Un sonido. Muy débil. Muy lento. Un latido. Otro. Y otro más. El corazón del anciano acababa de comenzar a hablarme desde la oscuridad. El sonido era apenas perceptible. Un latido. Luego otro. Lento. Profundo. Como si el corazón golpeara contra una gruesa capa de madera. Permanecí inmóvil, sosteniendo la linterna con una mano temblorosa. El estrecho rayo de luz seguía clavado en aquel ojo abierto, inmenso, cubierto por aquella membrana azulada que tanto había llegado a detestar. El anciano no podía verme. La habitación permanecía completamente oscura. Solo aquel ojo existía. Solo aquel ojo parecía vivir dentro de la negrura. Los latidos continuaron. Asterisco tum, asterisco tum, asterisco tum, al principio eran suaves, casi delicados. Pero cada segundo aumentaban de intensidad. Era imposible que un corazón humano pudiera escucharse con tanta claridad. Sin embargo, mis oídos jamás me habían engañado. Podía distinguir el movimiento de un ratón detrás de una pared. Podía escuchar el viento atravesando los árboles mucho antes de que las ramas comenzaran a moverse. Y ahora escuchaba el terror. Porque aquello no era simplemente un corazón. Era el miedo hecho sonido. Imaginé al anciano sentado sobre la cama. Con los ojos abiertos. Las manos aferradas a las mantas. Intentando convencerse de que aquel ruido provenía de las tuberías, del viento o de la vieja madera de la casa. Pero él también sabía la verdad. Había alguien en la habitación. Alguien que observaba. Alguien que esperaba. Los latidos comenzaron a acelerarse. Asterisco tum. Tum. Tum, cada golpe parecía retumbar dentro de mi pecho. Una sonrisa apareció lentamente en mi rostro. No una sonrisa de felicidad. Era la satisfacción de comprobar que mi plan había funcionado. El miedo lo estaba consumiendo mucho antes de que yo levantara una sola mano contra él. El anciano dejó escapar un leve gemido. No era un grito. Era el sonido de un alma agotada. Entonces pensé en los vecinos. La casa era antigua. Las paredes gruesas. Pero la noche era demasiado silenciosa. ¿Qué ocurriría si alguien escuchaba aquellos latidos? ¿Qué pasaría si despertaban? El corazón seguía aumentando su fuerza. Ahora sonaba como un reloj envuelto en algodón. Un ritmo constante. One, Insoportable. two,
Sentí como la ansiedad comenzaba a invadirme. Debía terminar. Debía hacerlo de inmediato. Sin pensarlo más, empujé violentamente la puerta. La linterna cayó al suelo. El anciano lanzó un grito breve. Un grito que murió antes de llenar la habitación. Salté sobre él. Las mantas se agitaron. Las viejas tablas del suelo crujieron bajo nuestro peso. Sus manos buscaron desesperadamente aferrarse a algo. Pero era demasiado tarde. Con todas mis fuerzas presioné el pesado colchón sobre su cuerpo. Él luchó. Durante unos segundos. Quizá un minuto. Tal vez menos. El tiempo dejó de existir. Solo escuchaba aquellos latidos. Cada vez más rápidos. Más desesperados. Más violentos. Hasta que, de pronto, silencio. Un silencio absoluto. La casa volvió a quedar inmóvil. Ningún insecto. Ningún paso. Ninguna respiración. Retiré lentamente el colchón. El anciano yacía inmóvil. Incliné mi cabeza para escuchar. Nada. Acerqué una mano a su pecho. Nada. Había terminado. No sentí remordimiento. Solo una inmensa tranquilidad. Aquella mirada jamás volvería a perseguirme. Aún así, debía ser cuidadoso. La verdadera prueba apenas comenzaba. Encendí una pequeña lámpara de aceite y observé la habitación. No había señales evidentes de violencia. Pero un cuerpo era suficiente para destruir cualquier plan perfecto. Trabajé durante horas. Con una calma casi admirable. Cada movimiento estaba calculado. Cada decisión respondía a la lógica. Cuando terminé, no quedaba rastro visible de lo ocurrido. Limpié cuidadosamente el suelo. Las paredes. Los muebles. Incluso las herramientas. La habitación parecía exactamente igual que al caer la noche. El reloj marcaba casi las 4 de la madrugada. Una ligera lluvia comenzó a golpear las ventanas. Respiré profundamente. Sonreí. Nadie sospecharía jamás. Nadie podría imaginar lo que había sucedido entre aquellas 4 paredes. Estaba convencido de ello. Completamente convencido. Hasta que alguien llamó a la puerta. 3 golpes. Firmes. Lentos. Resonaron en toda la casa. Mi corazón, por primera vez en muchos días, dio un vuelco. Miré hacia la entrada. Los golpes volvieron a repetirse. Más fuertes esta vez. Me acerqué despacio. Respiré hondo. Y giré el picaporte. Abrí la puerta con una serenidad que incluso a mí mismo me sorprendió. 3 hombres permanecían bajo la tenue lluvia de la madrugada. Llevaban abrigos oscuros, sombreros empapados y una expresión tan seria como el cielo que comenzaba a clarear. Buenos días, dijo el mayor de ellos. Somos agentes. Un vecino aseguró haber escuchado un grito durante la noche. Solo queremos comprobar que todo está en orden. Sonreí. Una sonrisa amplia. Natural. La clase de sonrisa que inspira confianza. Por supuesto, señores. Ha debido de ser un malentendido. El grito fue mío. Tuve una terrible pesadilla. Los hombres intercambiaron una breve mirada. No parecían convencidos. Sin embargo, tampoco tenían motivos para desconfiar. Les hice pasar. La vieja casa crujía bajo nuestros pasos mientras recorríamos lentamente el pasillo. Yo caminaba delante de ellos, sosteniendo una lámpara de aceite cuya llama proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. Cada habitación fue inspeccionada con calma. La cocina. El comedor. La biblioteca. Todo permanecía impecable. Uno de los agentes observó varios cuadros antiguos. Otro examinó las ventanas. El tercero apenas hablaba. Solo miraba.
Miraba demasiado. Finalmente llegamos a la habitación del anciano. Abrí la puerta sin vacilar. Aquí dormía el propietario de la casa, expliqué con absoluta tranquilidad. Ha salido de viaje hace 2 días. Me pidió que cuidara la vivienda hasta su regreso. La habitación lucía exactamente igual que siempre. La cama estaba ordenada. Los muebles permanecían en su lugar. Ni una sola gota de sangre. Ni una sola huella. Nada. Los agentes recorrieron el dormitorio con la vista. Uno de ellos sonrió. Parece que todo está en orden. Sentí como el aire volvía a llenar mis pulmones. Había funcionado. Mi plan era perfecto. Para demostrar aún más mi tranquilidad, acerqué varias sillas al centro de la habitación. Tomen asiento. No todos los días recibo visitas tan temprano. Aceptaron la invitación. Charlamos durante varios minutos. Hablamos del mal tiempo. Del estado de las calles. De los robos ocurridos semanas atrás en el vecindario. Respondí a cada pregunta con rapidez. Con claridad. Con una seguridad impecable. Mientras hablaba, reía. Incluso hice un par de bromas. Los agentes comenzaron a relajarse. Uno de ellos dejó escapar una carcajada. Otro comentó que la casa tenía un extraño encanto antiguo. Yo también reí. Pero entonces, escuché algo. Un sonido muy lejano. Tan débil que pensé haberlo imaginado. Asterisco tum, fruncí ligeramente el ceño. Continué hablando. Quizá era el agua golpeando una tubería. Quizá el reloj del salón. Nada más. Sin embargo, el sonido regresó. Asterisco tum, más claro. Más profundo. Desvié la mirada hacia el suelo. No. Era imposible. Los agentes seguían conversando con total naturalidad. Parecía que ninguno de ellos escuchaba aquel ruido. Respondí otra pregunta, pero ya apenas prestaba atención. El sonido continuaba. Asterisco tum, asterisco tum, asterisco tum, cada latido parecía surgir desde las mismas tablas del suelo. Precisamente. Del lugar donde yo sabía que jamás debía provenir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ser. Había comprobado el silencio. Había esperado. No quedaba vida alguna. Entonces, ¿por qué aquel corazón seguía latiendo? Uno de los agentes me preguntó si me encontraba bien. Sí, claro, solo tengo un poco de cansancio. Sonreí otra vez. Pero la sonrisa ya no parecía natural. Notaba las manos húmedas. La garganta seca. El sonido aumentó. Asterisco TUM, asterisco TUM, asterisco TUM, ahora era imposible ignorarlo. Cada golpe retumbaba dentro de mi cabeza como el martillo de un herrero. Intenté hablar más fuerte. Conté una historia absurda. Reí exageradamente. Moví la silla de un lado a otro. Cualquier cosa para cubrir aquel ruido insoportable. Los agentes seguían tranquilos. Escuchaban con educación. Asentían. Incluso sonreían. ¿De verdad no podían oírlo? ¿O simplemente fingían? La duda comenzó a devorarme. Observé sus rostros uno por uno. Cada gesto parecía ocultar una burla. Cada mirada parecía decir, asterisco sabemos lo que hiciste. Asterisco el corazón continuó golpeando. Más rápido. Más fuerte. Más cerca. TUM, 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 sentí que las paredes respiraban. La habitación parecía estrecharse lentamente. El aire se volvió pesado. La lámpara tembló entre mis manos. Los agentes seguían hablando de asuntos sin importancia, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Y, sin embargo, yo ya no escuchaba sus voces. Solo existía aquel sonido.
El latido. Constante. Implacable. Interminable. Cerré los ojos durante un instante. Tal vez todo estaba dentro de mi mente. Tal vez el verdadero prisionero de aquella habitación nunca había sido el anciano. Tal vez era yo. El sonido ya no parecía provenir del suelo. Estaba en todas partes. En las paredes. En el techo. Dentro de mi pecho. Cada latido hacía vibrar el aire de la habitación como si una fuerza invisible quisiera romper el silencio a cualquier precio. TUM, 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 me llevé una mano a la sien. Respiré profundamente. No es real, me repetí. No puede ser real. Pero cuanto más intentaba convencerme, más fuerte resonaba aquel corazón. Uno de los agentes me observó con atención. ¿Se encuentra seguro de que está bien? Asentí con rapidez. Solo he dormido poco. Mi voz sonó extraña. Más aguda. Más seca. Tomé un vaso de agua que descansaba sobre una pequeña mesa junto a la ventana. Al acercarlo a mis labios descubrí que mi mano temblaba de forma incontrolable. Una gota cayó al suelo. Después otra. El agente volvió a sonreír con amabilidad. Aquella sonrisa. ¿Por qué parecía esconder algo? ¿Por qué todos me miraban como si esperaran una confesión? No. Era imposible. No podían saberlo. Había sido demasiado cuidadoso. Nadie había visto nada. Nadie podía imaginar lo que había ocurrido durante la noche. Y, sin embargo, el sonido continuaba. TUM, 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 cada golpe era más rápido que el anterior. Sentía que el corazón iba a atravesar las tablas del suelo y aparecer frente a nosotros. Los agentes seguían conversando entre ellos. Hablaban del clima, de la lluvia, del estado de los caminos. Palabras normales. Conversaciones normales. Pero yo apenas lograba distinguirlas. Todo quedaba ahogado bajo aquel ritmo insoportable. Comencé a caminar por la habitación. Primero despacio. Después de un lado a otro. Las botas golpeaban el viejo piso de madera. Intentaba que el ruido de mis pasos ocultara los latidos. No funcionó. El corazón seguía allí. Más fuerte. Más cercano. Más vivo. Sentí un frío recorrer mi espalda. Miré el lugar exacto donde descansaban las tablas. Parecía un suelo común. Nada diferente. Pero en mi mente juraría que aquellas viejas maderas respiraban. Como si ocultaran un secreto que luchaba por salir. Me obligué a sonreír otra vez. Hablé más alto. Conté una anécdota sin sentido. Reí. Demasiado fuerte. Uno de los agentes dejó de sonreír. Otro frunció el ceño. El tercero permanecía inmóvil. Observándome. Solo observándome. Aquella mirada terminó de romper mi tranquilidad. Lo saben. La idea apareció de repente. Clara. Inevitable. Asterisco lo saben, no necesitaban registrar la casa. No buscaban pruebas. Esperaban. Esperaban que el miedo hiciera el trabajo por ellos. El corazón golpeó con una violencia insoportable. TUM, 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 sentí que iba a enloquecer. Las palabras comenzaron a salir atropelladamente. Hablaba sin detenerme. Saltaba de un tema a otro. Las frases ya no tenían sentido. Los agentes intercambiaron una mirada silenciosa. Por primera vez, el mayor de ellos se puso lentamente de pie. No dijo una palabra. Solo me observó. Y ese silencio. Ese terrible silencio. Pesaba mucho más que cualquier acusación. El corazón rugía ahora como un enorme tambor oculto bajo mis pies. No podía soportarlo. Me llevé ambas manos a los oídos. Inútil. El sonido seguía allí.
Dentro de mi cabeza. Dentro de mi alma. Retrocedí un paso. Luego otro. La habitación comenzó a girar lentamente. Las paredes parecían inclinarse hacia mí. Las sombras se alargaban como dedos negros avanzando por el suelo. Respiré con dificultad. Ya no distinguía qué era real y qué pertenecía únicamente a mi imaginación. Solo había una certeza. El corazón jamás dejaría de latir. Mientras existiera aquel secreto. Mientras permaneciera enterrado bajo aquellas tablas. Jamás encontraría silencio. Los tres agentes permanecían inmóviles. Esperando. Y yo comprendí, con un terror que ninguna palabra puede describir, que el verdadero juicio no estaba ocurriendo frente a ellos. Estaba ocurriendo dentro de mí. Mi propia conciencia se había convertido en mi peor verdugo. Y el veredicto estaba a punto de ser pronunciado. El silencio de los agentes era insoportable. Ninguno hablaba. Ninguno se movía. Y, sin embargo, sentía que todos conocían la verdad. El latido continuaba. TUM, 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 era imposible. Ningún corazón humano podía seguir sonando después de la muerte. Entonces comprendí que aquel ruido ya no pertenecía al anciano. Pertenecía a mí. Era mi culpa. Mi miedo. Mi conciencia golpeando sin descanso contra las paredes de mi mente. Intenté respirar con calma. Conté hasta 10. Después hasta 20. Nada cambió. El sonido crecía como una tormenta. Los agentes continuaban conversando con absoluta tranquilidad, como si jamás hubieran oído aquel estruendo que amenazaba con hacer estallar mi cabeza. ¿Acaso eran sordos? ¿O fingían no escucharlo? Cada una de sus sonrisas me parecía una burla. Cada mirada era una acusación silenciosa. Cada segundo que permanecían allí aumentaba mi desesperación. Comencé a caminar otra vez. Más rápido. Las tablas crujían bajo mis botas. La lámpara proyectaba sombras deformes que se estiraban por las paredes como criaturas vivas. Sentía que la habitación se hacía cada vez más pequeña. El aire era espeso. Difícil de respirar. Me aflojé el cuello de la camisa. Las manos me temblaban. El sudor resbalaba por mi frente. Apreté los dientes con fuerza. ¿Está usted seguro de encontrarse bien? Preguntó nuevamente el agente de mayor edad. Asentí. Pero ni siquiera yo creí mi propia respuesta. El corazón rugía. TUM, 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 ya no era un latido. Era un martillo. Golpeaba dentro de mi cabeza una y otra vez. Sentía que cualquier persona, incluso a varias calles de distancia, podía escucharlo. ¿Cómo era posible que aquellos hombres permanecieran tan tranquilos? No. No era tranquilidad. Era paciencia. Esperaban que yo hablara. Esperaban que fuera mi propia culpa la que pronunciara las palabras que ellos necesitaban escuchar. Y tenían razón. Porque ya no podía soportarlo más. La habitación giraba. Las paredes parecían respirar. El viejo reloj del pasillo marcó una hora que nunca llegué a distinguir. Todo quedó cubierto por aquel sonido insoportable. TUM, 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 de pronto lancé una carcajada nerviosa. Una risa vacía. Desesperada. Los tres agentes levantaron la vista al mismo tiempo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Retrocedí hasta quedar justo encima del lugar donde descansaba el cuerpo oculto. Miré aquellas tablas de madera. Parecían completamente normales. Pero para mí brillaban como si escondieran un secreto imposible de contener. Mi respiración se volvió agitada. Las palabras comenzaron a salir sin control. ¿No lo oyen? Los agentes guardaron silencio. Ninguno respondió. Díganme que lo oyen. El mayor dio un paso hacia mí. Señor. Pero ya era demasiado tarde.
Caí de rodillas. Me cubrí el rostro con ambas manos. Los latidos eran ensordecedores. Más rápidos. Más violentos. Más cercanos. Sentía que iban a romper el suelo. Sentía que todo el edificio temblaba. Entonces grité con todas mis fuerzas. ¡Basta! Mi voz rebotó contra las paredes. Los agentes permanecieron inmóviles. Los miré con los ojos llenos de terror. Ya no podía seguir ocultándolo. La culpa había vencido. Con una mano señalé desesperadamente el suelo. Levanten esas tablas. Mi garganta ardía. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Está ahí. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada. Uno de los agentes se inclinó lentamente hacia el lugar que yo señalaba. Otro tomó una herramienta apoyada junto a la pared. Las viejas tablas comenzaron a levantarse una por una. Cada crujido parecía arrancar un peso de mi pecho. El secreto había terminado. Cuando la última tabla fue retirada, los tres hombres quedaron inmóviles. Ninguno necesitó hacer preguntas. Ninguno pronunció una sola palabra. Yo tampoco. Bajé lentamente la cabeza. Por primera vez desde aquella noche, el sonido desapareció. No hubo más latidos. No hubo más voces. Solo un silencio profundo. Un silencio que no traía paz, sino aceptación. Comprendí entonces una verdad que jamás había querido admitir. Es posible ocultar un crimen de los ojos del mundo. Es posible engañar a vecinos, amigos e incluso a la justicia durante un tiempo. Pero hay un juez del que nadie puede escapar. La conciencia. Y cuando decide hablar, su voz resuena con la fuerza de un corazón que nunca deja de latir.